Buenas tardes, ¿cómo están? Dios está en este lugar. Es muy evidente. Abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a leer tan solamente unos 3 versículos acerca de una historia muy significativa que encontramos no solo en Marcos, sino en los otros evangelios conocidos como los sinópticos, es decir, Mateo y Lucas. Los 3 comparten una misma visión de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero escogí leer la historia desde el Evangelio de Marcos por la fuerza que tiene la historia en boca del evangelista Marcos, por la fuerza en cuanto a las imágenes verbales y en cuanto a las emociones en las cuales me quiero centrar. Y dice así, Marcos capítulo 10, verso 13 al 16, inclusive. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Amén. Esta historia entendemos de primera mano que es una historia muy importante porque no solamente está en un evangelio, sino está en 3 de los 4 evangelios. Y aquí podemos distinguir 4 actores que toman parte en la escena. En primer lugar, los padres. Diga conmigo, los padres. Los padres llevaron, dice, a los niños a Jesús. Y entendemos por el término que usa el evangelista Lucas, que es más preciso por su pluma de historiador, que estos niños eran infantes precoces, es decir, eran niños probablemente entre 1 y 2 y hasta 3 años. Necesitaban ser cargados por sus papás. Así que los llevan donde Jesús para que Él los bendiga. En segundo lugar, encontramos a los discípulos. Diga conmigo, los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Los discípulos regañan a los padres porque están llevando a los niños donde Jesús. Así que los discípulos, si en esta ocasión representan a la iglesia, nos están representando mal. Diga conmigo, nos representan mal. Definitivamente. Porque le dicen que no se acerquen a Jesús para no molestarlo. Obviamente Jesús estaba cansado, estaba agobiado porque había sido una larga jornada, eran días muy intensos, estaba aproximando ya a sus días finales de resurrección y encontramos que ellos están preocupados por el maestro. Obviamente los papás que llevan a los niños donde Jesús no tienen una revelación de Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo y menos el Señor. Ellos lo están llevando a un rabí, probablemente al rabí más famoso de entonces, porque querían que él los bendijera. En tercer lugar nos encontramos con Jesús. Diga conmigo, con Jesús. Me encanta Jesús porque Jesús regaña a los padres. Pero antes de regañarlos, en el buen sentido de la palabra, Jesús se enojó. Diga conmigo, Jesús se enojó. Enojarse no es pecado. Hemos aprendido por mucho tiempo que para los cristianos enojarse era pecado. Enojarse no es pecado. El pecado es hacer que el enojo traiga resentimiento a tu vida, porque el resentimiento trae amargura.
el enojo muchas veces es necesario. Y encontramos en los evangelios que Jesús se enoja un par de veces. Por ejemplo, se enojó con los que hacían negocios en el atrio del templo en las fiestas sagradas, cuando venían las personas foráneas, los que no vivían en Jerusalén, y tenían que comprar un animalito para ofrecerlo. Y se aprovechaban de esta situación para venderlo a un sobreprecio. Jesús se enojó. Dice que hasta entró con un látigo y quitó a todos los mercaderes del templo. Jesús también vemos que se enojó otras veces con sus discípulos porque no podían echar fuera un demonio o porque les faltaba la fe cuando estaban en la barca. Jesús también se enojó varias veces con los fariseos. Hasta una vez hizo un discurso de 8 ayes y dijo: ¡ay de ustedes, fariseos, que no dejan entrar al reino a otros y ustedes tampoco entran, que cuelan el mosquito y que se tragan el camello y otras cosas más, como sepulcros blanqueados y víboras! Se enojó también Jesús en un par de ocasiones más cuando vio que las personas no entendían el reino. Enojarse muchas veces es una manifestación de celo santo y necesitamos aprender a enojarnos. Dígale a la persona que está a su lado: necesito aprender a enojarme como Jesús. No enojar, mire, escúcheme lo que le voy a decir, le voy a dejar una perlita ahí. No enojarse nunca es pecado. De hecho, la Biblia dice: airaos, enójense, pero no pequen. Y nos da una estrategia para no pecar. ¿Saben cuál es? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso significa que no pasen 24 horas enojados. Tú puedes estar enojado un ratito, irte a buscar a Dios y luego vienes y tienes una buena plática de reconciliación con tu esposa. Y así con tus hijos o con la persona con la cual... Es decir, no dejes pasar, no postergues. Muy bien, pero dice que Jesús se enojó. ¿Por qué se enojó? Jesús tenía motivo. ¿Por qué? Porque sus discípulos no habían entendido el corazón del Padre, el corazón de Dios. Porque Jesús entonces toma a los niños, los pone sobre sus regazos y los pone como ejemplo de cómo tenemos que ser para recibir el reino. Y entonces dice, y ahí aparecen los niños: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Le digo a la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. En otras palabras, le está diciendo a todos los presentes, entre ellos a sus discípulos: si ustedes no tienen la actitud que tienen estos niños de asombro, de curiosidad, de espontaneidad, de búsqueda, de no tener ningún prejuicio para acercarse a la persona más importante que estaba en ese momento ahí con ellos, que era el mismo Jesucristo, entonces no pueden ver ni recibir el reino. Estábamos pensando con mi esposa en estos últimos meses en proximidades de inaugurar ahora sí el auditorio de los niños propiamente dicho, que por años ha sido tan esperado, y pensábamos que en este tiempo Dios quería que pongamos mucha atención en nuestros niños. Por eso este mensaje se llama así: nuestros niños, la mejor inversión. Diga conmigo: nuestros niños, la mejor inversión. Y yo quiero que usted amplíe un poquito el espectro, porque quizá usted al escuchar nuestros niños diga, en primer lugar, bueno, es que yo no tengo niños, ¿dónde están mis niños? Si usted tiene un niño en la familia, ese niño ya es suyo, un sobrinito, usted puede aportar algo, un nieto, si sus hijos son grandes, un vecino para los que no tienen ningún niño en la familia, pero además aprendimos por la palabra que nos dio el pastor Nick el domingo pasado, que cuando decimos nuestros niños, incluye también a los niños de la ciudad que están desamparados. Así que diga conmigo, esos 300 que están desamparados deben estar en mi espectro. ¡Wow! Y Dios tocó el corazón de al menos 16 personas que manifestaron un interés en saber más
acerca de la familia de acogida. Así que como iglesia también esperamos que este ministerio se multiplique a más familias y podamos ser más familias de acogida. Entonces, cuando yo veo en esta escena que Jesús nos quiere dar un mensaje muy importante, porque ¿qué les está diciendo Jesús a los discípulos? Les está diciendo, ustedes tienen una mentalidad de gente adulta que impide que los niños, que son mi prioridad en cuanto a inversión, se acerquen. Necesitan cambiar la manera de pensar, necesitan cambiar la cosmovisión de las cosas. Es ahora el mejor momento para que los niños estén en la presencia del Señor. No es cuando sean más grandes, no es cuando sean adolescentes o adultos, es cuando son niños, cuanto más pequeños. Yo felicito a las mamás embarazadas que vienen al culto, que vienen a las reuniones, que se conectan, porque el bebé está comprobado científicamente desde el mismo vientre, se le llama así el feto, percibe todo lo que está sucediendo en el mundo exterior. Lo está percibiendo, percibe entonces también la presencia de Dios. Y si no, lea el pasaje donde María se encuentra con su prima Elizabeth. Dice que saltó porque reconoció a su primo que estaba en el vientre de su tía. Hay algo que no podemos explicar que está sucediendo ahí adentro. Y entonces yo me di cuenta que mientras Jesús nos está diciendo que la prioridad son los niños y que pongamos atención en ellos, nosotros estamos mirando para cualquier lado, viendo cómo los años se pasan. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me parece que fue ayer cuando todavía podía cargar a mis hijos, literalmente a los dos, uno en uno y en otro brazo. Y ahora no puedo levantar ni a un cuarto de ellos. Me tienen que levantar a mí. El tiempo pasa mucho más rápido de lo que podemos imaginar. Y entonces me encuentro con un organismo internacional que se preocupa por nuestros niños y que nos quiere marcar una pauta de cómo tenemos nosotros que tener una mirada para con ellos. Y me refiero específicamente a UNICEF, que es un organismo de la ONU, ¿no es cierto?, de la Organización de las Naciones Unidas, cuya agenda no es ninguna agenda oculta, sino que es una exuberante y deliberada agenda en contra de la familia y en contra de los valores del reino de Dios. Uno de los principales promotores de esta asociación, de esta organización, dándonos consejos a través de un video, nos dice que en tiempos de pandemia él no tiene el problema que tenemos la mayoría de nosotros, porque gracias a su dinero puede darle todo lo que necesitan sus hijos. Entonces nos exhorta a tener una actitud sana para nosotros poder criar a nuestros hijos. Y me refiero al tan conocido Ricky Martin, papá de 4, 2 de ellos cuates subrogados en el año 2008. Año 2010 se exhibe una relación con otro hombre, sabido por todo el mundo. A todas las mujeres se le cayó el Ricky Martin de menudo, a todas las admiradoras. Y tiempo más adelante rompe con esta persona y declara abiertamente su amor para otra persona con la cual se casó. Y hasta el día de hoy están casados, lamentablemente, como modelo de paternidad y de familia. Él tiene otro hijo de otro vientre subrogado, su esposo, porque son 2 hombres, se casó con Juan, Ricardo y Juan, tiene otro niño con otra persona y juntos forman la gran familia de Ricky Martin. Y a través de UNICEF y con los fondos de la ONU nos pretenden enseñar cómo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Hay un montón de derechos de los niños en las páginas de UNICEF, algunos son de 30, otros de 10, yo escogí 12, no los voy a leer todos, pero algunos de ellos: derecho a la vida, disfrutar de ella, tener buena salud,
derecho a estudiar, jugar y descansar, derecho al hogar, al amor, al cuidado de nuestros padres, a un nombre, identidad, derecho a una alimentación adecuada, a una vivienda agradable y sana, al agua pura. Yo me imagino a mi abuela leyendo los derechos de UNICEF para darme de comer. Mi abuela se sacaba el pan de la boca para darle de comer a los nietos. ¿Desde cuándo necesitamos derechos de los niños? Desde que le entregamos el poder de criarlos a quienes no lo deberían tener. A la sociedad, al Estado, a la propia escuela, que puede ser un buen ayudante, pero no debe de ser. Incluso, miren lo que les digo, a la iglesia. Algunos vienen y nos depositan a los niños como, aquí te entrego a mi niño a ver si me los crían, y en 2 horas que estén aquí salen arreglados. Quiero decirte que esa responsabilidad Dios nos la dio a los papás. ¿Cuántos papás hay acá? A ver, hagan así, sonríanme. ¿Cuántos abuelos hay acá? A ver, levanten la mano, porque hay palabra también para ustedes. Muy bien. Entonces yo hace un tiempo escribí los derechos de los niños de padres cristianos. Y entonces les voy a pedir que lo lean ellos mismos. Así que 12 de estos niños, que aquí los tengo apuntados, nos van a leer los derechos de los niños de padres cristianos. Adelante el primero, Matías. Y mientras pasa Matías, se va a preparar Laila. Perdón, ¿pueden ir pasando y formarse de este lado? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Te acercas al micro y lo lees así súper fuerte, pero pásale. ¿Querés sacarte este? Así le vemos la cara a Matías. Pero mira, ponte ahí, porque si no, no te van a ver. Derecho a que se respete mi llamado desde el vientre de mi mamá. Gracias, Matías. Salmo 139, verso 13 al 16, para los que están tomando nota. Si me ayudan poniéndose para allí, si quieren. Andrea. 139, verso 13 al 16. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Aquí no estamos hablando de derecho a la vida. El aborto está fuera de la discusión de cualquier ámbito cristiano. El aborto es un asesinato por donde se lo mire. Y estas organizaciones multinacionales, estas grandes organizaciones, tienen una agenda deliberadamente abortista bajo el eufemismo de derechos sexuales y reproductivos. Como si el bebé no tuviera derechos. Entonces, como para la mamá viene a ser un estorbo en su carrera o en su desarrollo o en el status quo de la familia, entonces la mejor opción es abortar. Y ya sabemos que obviamente no lo es. Entonces, ¿derecho a qué es? Derecho a que respetemos que esa criatura que Dios pone en nuestras manos no es nuestra. Herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros tenemos la responsabilidad enorme de discernir, de descubrir cuál es el propósito de Dios en esa persona y al ayudar, colaborar con los propósitos de Dios. Le vamos a pedir, por favor, que pase Laila, ahora sí, y nos lea nuestro segundo derecho de los niños de padres cristianos. Miren qué bonita que es Laila. Derecho a que se defienda el derecho de mis
futuros amiguitos y compañeros de escuela a tener un papá y una mamá de distinto sexo. Papá, mamá, voy a la casa de mi compañerito. Vamos a estar juntos con sus papás. ¿Y cómo se llaman sus papás? Ricardo y Juan. ¿Qué confianza tú tendrías para enviar a tus hijos? Claro que nosotros los recibimos en la iglesia. Quiero que me escuchen todos los que están ahí. Nosotros no tenemos problema en ministrar y estar con las personas sufrientes en su sexualidad. Pero eso no significa que se transforme en un modo de vida aceptado por la sociedad en la que vivimos y encima con leyes que amparan a través de una institución tan sagrada como el matrimonio, una unión que tiene bases en el diseño de Dios, en el cual un hombre y una mujer de distinto sexo formarán matrimonio y familia. De ahí este derecho que usted dirá, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, lo que estamos haciendo con la campaña Adopta un Diputado, con las oraciones de los viernes, con reunirnos en los mítines, con levantar nuestra voz a través de las redes sociales, a través de las distintas formas donde podemos literalmente unirnos para ayudar a aquellos que en un escaño o que en una función pública están literalmente diseñando o poniendo en vigor estas leyes. Vamos a escuchar el número 3, a pedirle a Ángel Emiliano. Qué guapo, Ángel. Derecho a conocer a la palabra de Dios y ser instruido a ella. Este era el corazón de la ley judía, de la Torá. Deuteronomio 6, del 3 al 9, que se conoce como la Shema, porque empieza, oye Israel, escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Según yo leo en mi Biblia, aquí se habla de una acción intencional, deliberada, persistente por parte de los padres. La palabra inculcar tiene que ver casi meter a la fuerza algo. Y yo le doy gracias a Dios por las personas que a mí me formaron en esa área. Y entre ellas las monjas, se lo dije varias veces, de la escuela a la que yo asistí. Porque para los que somos de esos tiempos, sin menospreciar los actuales, los cuales siempre en Cristo van a ser mejores, si nosotros decíamos una mala palabra, a nosotros se nos prometía, por no decir se nos amenazaba, que se nos iba a lavar la boca con lejía, o sea, con jabón. Y no nos imaginábamos la boca con la espuma así, ¿no es cierto? Con la pura amenaza teníamos. Yo hoy día, antes de decir una mala palabra, que gracias a Dios creo que hace años no me sale, se me viene la espuma a la boca. Me imagino como medio endemoniado sacando espuma.
Yo conocí al Señor cuando tenía 14, pero lo que me enseñaron las monjas cuando tenía 5 ya me fue suficiente. Diga conmigo, incúlcaselas. Ay, es que el niño no entiende. No, si entiende muy bien el niño. Incúlcaselas. Los niños son increíbles. Los niños te están pidiendo, por favor, a gritos, que les ayudes en este tema. Y necesitamos enseñarles la palabra. Miren, ustedes saben que todos cuando somos pequeños memorizamos la palabra de Dios muy rápido. ¿Cuántos de los que somos adultos memorizan un versículo rápido? No. Estoy haciendo una tarea que tengo que memorizar un versículo de Explorer hace como 2 semanas y no lo puedo terminar de memorizar. Los versículos que memoricé cuando era niño y adolescente, con eso tuve. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño es como una esponja y todo lo aprende muy rápido. Así que instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar. Vamos a pedirle a nuestro próximo predicador, Josué. Derecho a que se me corrija porque tengo necedad en mi corazón y a que me digan no cuando estoy queriendo un capricho. ¡Qué bien! ¡Guau! Lo dijo con mucha enjundia José Juan y Janet, ¿eh? Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13 y 14. No deje de disciplinar al joven que de unos cuantos azotes no se morirá. A ver, digamos con la pastora, órale. Órale. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Proverbios 29:15. A golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Trabajamos por años en ministerios, en centros de rehabilitación y en ministerios carcelarios. De hecho, esta semana se reactivó el ministerio carcelario en una vertiente ahí con nuestro hermano Lorenzo. Si alguno está interesado en involucrarse, por favor. A ver, mi hermano Lorenzo, póngase de pie porque si se sienta no lo vemos. Ahí. Qué precioso que es mi hermano Lorenzo, todo un pastorazo. Cualquiera que esté interesado, reactivamos el ministerio de carcelario, pero estamos en el centro de rehabilitación también coordinado por mi hermano. Y ahí probablemente estén los muchachos del centro a los cuales los saludamos. ¿Saben cuál es la constante en el ministerio carcelario y en el centro de rehabilitación? Lo que nos dicen, a nosotros nos hubiera gustado que nos dieran unos buenos azotes, unos buenos varas, unas buenas correcciones. Eso es todo lo que nos dicen los muchachos. ¿Cuánto me hubiera gustado que cuando chico me hubieran dado unos buenos para que yo no hubiera ido por el mal camino y ahora esté pagando las consecuencias en sus propias luchas fisiológicas con el síndrome de abstinencia, en sus propias luchas psicoemocionales y ni qué decirles de las sociales que ustedes conocen? Utilizar la vara no es pecado, querido papá. Los niños piden a grito que les disciplinemos y les otorguemos un castigo justo porque esto moldea su corazón y lo prepara para obedecer a Dios. Necesitamos que lo rescatemos del capricho. No esperes usar la vara cuando ya hayas perdido su corazón. Úsala ahora que son pequeños. Cuantos más pequeños es mejor. Obviamente con la prudencia, el amor y la actitud correcta. No para descargar tu ira, sino para corregirlos en el amor del Señor. Vamos a pedirle a Emma. Emma, adelante. Linda, Emma. A ver. Derecho a que mis padres respeten dignamente a todos y a que nunca me permitan faltarles el respeto. Gracias, Señor. No me voy a detener porque lo he explicado muchas veces.
Los hebreos, los judíos tenían 2 tablas de la ley. En los primeros, esa era según la tradición, en la primera tabla iban los primeros 5 mandamientos, en la otra los otros 5. El 5.º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué tabla está? ¿En la primera o en la segunda? Esa tabla tiene que ver con la relación con Dios. La segunda tiene que ver con la relación con el prójimo. Eso significa que si usted le permite un ápice de deshonra de sus hijos a la autoridad de los padres, sea su propia autoridad, o en el caso incluso de los que están divorciados, por ejemplo, que muchas veces las mamás o los papás le hablan mal del ex cónyuge, pero que sigue siendo el padre, usted lo que está haciendo es cada vez más alejar a ese hijo de Dios. Porque es así como él va a ver a Dios según el filtro del 5.º mandamiento. Por eso es muy importante la honra a los padres. Y no les voy a leer otros versículos que dice literalmente que incluso se consideraba la pena de muerte para los que deshonraban a los padres en el pueblo de Israel. Vamos a pedirle a Emanuel ahora que pase y nos lea nuestro 6.º derecho de los niños. Derecho a conocer las obras de Dios para confiar más en Él y ser una generación mejor que la de mis padres. Gracias. ¡Qué guapo! Ahí. Salmo 78, versículo 4, uno de los versículos lemas de este año. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Necesitamos contarles a nuestros hijos, contarles como historias épicas, así como nuestros abuelos nos contaban sus historias. El día sábado me tocó orar dentro del grupo de misiones por Argelia. Y alguien dirá, ¿y por qué el pastor escogió Argelia? Porque Fernanda, que es nuestra coordinadora de misiones, nos desafió a hacer un ejercicio de adoptar un país no alcanzado, especialmente si estuviera dentro de la ventana 1040. Y yo dije, ¿cuál? Necesito investigar un poco, y el Espíritu Santo me dijo, la tierra donde nació tu abuelo. El papá de mi mamá nació en Argelia, entonces era una colonia francesa, y yo no sabía ni bien en qué coordenadas quedaba Argelia. A ver si tengo algún pariente jeque o algo así. Y entonces eso tocó mi corazón y empecé a investigar un poquito más y empecé a orar por Argelia. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que mi abuelo me contaba las historias épicas de cómo había venido en el barco y tenía una cicatriz aquí porque se había caído en el barco, y de ahí se había venido de Buenos Aires, se había ido a la ciudad de Mendoza y había sido el mayor de entonces 8 hermanos, uno murió, creo que quedaron 7, y de entonces nació mi tío y luego mi mamá y luego aparecí yo de un huevo, ¿no es cierto? Y me encantaba, y me la contaba una y otra vez, y me encantaba escucharla. Necesitamos contarle a nuestros hijos las historias de dónde Dios nos rescató, de dónde nos sacó Cristo. Estábamos perdidos, estábamos muertos como cantábamos ahora, y el Señor nos resucitó. Necesitamos contarles a nuestros hijos para que ellos se entusiasmen, se conecten con el carácter de Dios a través de la historia, de nuestra propia historia. Vamos a pedirle a Lucy. Más grande el micrófono que ella. Espera. Derecho a no robarles a mis abuelos, asignándoles tales de padres. ¡Qué lindo! Gracias. Preciosa. ¿Cuántos abuelos hay aquí?
derecho a no robarme a mis abuelos. ¿Cómo podemos robar a los abuelos? Asignándoles tareas de padre. Diga conmigo. Entonces, todos los papás cansados, los abuelos cansados, porque los hijos, en lugar de dejárselos unas horas o de confiarle para que pasen los mejores momentos con su abuelo, porque los abuelos son para consentir a los nietos, no para criarlos. Ya criaron a los hijos. Y yo sé que hay muchos abuelos y abuelas que merecen un monumento literalmente. Y sé que han asumido esa responsabilidad, lo sé. No se sientan avergonzados, están haciendo una excelente tarea. Pero no le quiten, por favor, la responsabilidad a sus hijos. Si sus hijos están vivos, si sus hijos... ¿Por qué? Porque entonces van a proponer la versión del papá adolescente del que hablamos en la primera reunión. Les recomiendo a los que no estuvieron que escuchen el mensaje de la primera reunión porque está conectado con este. Es como una base para con este. El papá adolescente termina siendo un hermano de su propio hijo. No tiene autoridad, porque ahora la autoridad la tienen los abuelos. Eso es una tremenda confusión en la mente de los niños. Y esto no es para condenarte, sino es para que tú asumas la responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando es tiempo de cambiar las cosas, diga conmigo, hoy, ahora. Porque si no, como decía Andrea hace 2 domingos, vienen por nuestros hijos. Vienen aquellos que exaltamos, levantándolos como grandes artistas que ahora encima nos enseñan cómo crear a nuestros hijos, financiados por las grandes organizaciones internacionales que dicen que proponen derechos para los niños. A ver, vamos a pedirle a Melissa, por favor, que pase. Qué linda, Meli. Gracias. Esos lentes a tono con el... ¿Cómo puedo hacer un lentes con tono con el cubreboca? La verdad no sé. Bien fuerte. Sí, gracias. Derecho a que respeten mis sueños y que mis padres no quieran realizar sus sueños frustrados a través de mí. Gracias. Tuve algunas oportunidades de platicar con su papá. ¿Dónde está César? A ver, no lo veo. Y me contaba cuánto tiempo invierten, justo tocó ahora, por eso lo menciono, porque Melissa es una gran deportista y la llevan aquí, la llevan allá y hace un montón de deporte y la he visto algunas veces desempeñarse. Necesitamos descubrir el diseño de Dios que Dios les dio, es único a nuestros hijos, para nosotros sumarnos a eso y no querer que nuestros hijos cumplan nuestros sueños frustrados. Eso hasta les pasó a José María. Lucas capítulo 2, versos 48 y 49. Dice que lo habían perdido a Jesús. Después de 3 días de caminata regresan a Jerusalén en ocasión de la fiesta. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Platicando con los maestros de la ley, yo me lo imagino a José y María, se miraron así como diciendo, necesitamos conocer más a nuestro hijo, porque apenas estamos captando el llamamiento que Dios tiene en él. Pero ellos lo aceptaron al punto que entendieron muy bien su lugar. Y lo vemos en el clímax del ministerio de Jesús, cuando Jesús crucificado, ¿quién estaba al pie de la cruz? Su mamá María, la primera que entendió que el que estaba en la cruz, más allá de ser su hijo, era su Salvador y su Señor. Vamos a pedirle a Natalia. Qué bonita, Natalia. Derecho a que no me desanimen ni provoquen resentimiento. Gracias.
Efesios 6 del 1 al 4. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo hacemos enojar a nuestros hijos? Cuando los padres los usan como rehenes en los conflictos entre los padres. Que escojan a uno o a otro, o como una especie de mensajería. Dile a tu papá tal cosa, dile a tu mamá tal otra. Al ser forzados a asumir un rol para el cual no están preparados, como cuidar a sus hermanos más chicos, o tener que animar a los padres a ir a la iglesia. Les conté una vez que estábamos en el campanario y llegó un hermano todo feliz. Pastor, finalmente vine a la iglesia, gracias a que mi hija me trajo. Y yo le dije, que espera que lo felicite encima. Vergüenza le tendría que dar. Y delante de la nena, imagínense la frustración, imagínense la carga sobre su nena cuando la palabra dice que nosotros tenemos que instruir a los hijos en los caminos del Señor. Al no ayudarme a cuidar mi alimentación y prepararme para padecer en mi edad adulta todo tipo de enfermedades, además de ser sometido a bullying por mi obesidad, al no prestarme atención y dejarme expuesto por horas a la televisión y los juegos electrónicos. Me contaba mi esposa que tiene un ex compañero, amigo que vive en la Patagonia, que se dedica a todo el tema gastroenterológico, médico, y él le dice a su hija, vamos a la farmacia. Y van a la verdulería. Y desde chiquita le enseñó que la farmacia es la frutería, la verdulería. Médico. Para que ella asocie que comer sano es suficiente para tener un organismo sano. Y entonces le enseña a la niña pequeña a escoger su propia fruta. Como cuando nosotros éramos chicos íbamos y escogíamos la fruta que nos parecía que estábamos mejor, sabíamos cómo escoger el melón para que sea dulce, la sandía, de dónde tocarla, la palta, bueno, el aguacate. Y entonces la niña sale contenta y si ella escogió su fruta, ¿qué les parece que hará luego? Se va a comer su fruta. Pero nosotros muchas veces acostumbramos a los chicos a todo lo rápido, a toda la chuchería y luego cuando le aparece una palta dice, ¿qué es eso? Un aguacate. ¡Uf! Se asustan, nunca lo vieron. La lechuga, eso camina. Y ni hablar de un caldo de verduras. Consomé de verduras. Guácala. Díganle los niños ahora a los papás, papá, llévame a la farmacia. O sea, a la frutería, ¿no? A la verdulería. Vayan con sus hijos y que ellos escojan la fruta. A ver, Emiliano. Opa, ya estás casi preadolescente, Emiliano. ¿Cuántos años tienes? 11, pero parece como de 13, está fuertísimo. Ups, ya tiene la voz así. Derecho a saber la verdad de primera mano en temas como sexualidad. Wow. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde quieren que sus hijos conozcan la verdad? Tiene que pensar en su casa. Nosotros acá en la iglesia reforzamos, pero usted acá los va a tener 2 horas, más las 2 horas hora de grupo de conexión, 3, 4 horas. Usted lo tiene 24/7. Es en su casa donde usted tiene que empezar a enseñarle. ¿Cómo, pastor? No sé por dónde. Sencillo, responda a sus preguntas. No le dé más información de la curiosidad que ellos manifiesten. Esa es la forma de enseñarle a nuestros hijos cuando son pequeños. Y ya cuando son más grandes, uno tiene que ser más intencional y decir, vení, vamos a hablar acerca de esto y hacerle usted preguntas a él. Nuestros hijos tienen derecho a respuestas honestas y acordes con su nivel de maduración y conforme su curiosidad lo amerite. Y vea lo que ellos vean. Resulta que ahora yo estoy en una crisis porque yo conocí al Superman de los 80. ¿Cuántos se acuerdan de Clark Kent? Ese sí era Superman, ¿no?
que venía en un meteorito, caía y... Creo que el actor luego tuvo un problema de hemiplegia con una caída muy fuerte y lamentablemente falleció. ¿Qué Superman, eh? Resulta que ahora hay un Superman LGTB. ¿No lo vieron? Bueno, para que vea. Sí lo están viendo sus hijos. Pregúntele a ellos, seguramente ya saben. Ya está programado la próxima serie de DC Comics. ¿Dónde está Carlos, que es mi... ¿Sí, correcto? El hijo de Superman, que se enamora de Lane, ¿no? Otro es bisexual. Ok, bien. Mejor lo dejamos ahí. Camila. Recibamos a Camila, ¿ven? Quedan dos nada más, ¿eh? Usted me tiene un poquito de paciencia porque hoy los chicos están predicando. Ay, qué grande que estás, no te había conocido. ¿De qué pasó en la pandemia? ¿Te creciste en la pandemia? Obvio, puro danonino. Fueron los danoninos. Así, mira, así. ¿Fueron los danoninos? Los danoninos y los burros y todo. Obvio. Sí, obvio. Derecho a que me dejen un mundo mejor, con árboles, ríos más limpios, aire más puro. Gracias, preciosa. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Romanos 8:19. La agenda ecologista está en manos de quienes no tienen que estar. Por eso suceden las cosas. Por eso hoy en día se sobrevalora el huevo de una tortuga, el cual tenemos que cuidar y el cual, por supuesto, que tiene que tener la multa y la pena, pero no puede ser que haya una multa de no sé cuántos miles de pesos para quien tome un huevo de una tortuga y el que practica un aborto, estamos viendo que no le pase nada o no se sienta mal, y no estamos hablando de criminalizar, pero estamos hablando de darle el peso de la ley y el entendimiento que tiene. El otro día leí una marcha que se iba a hacer en Michoacán. Salvemos a Bobby. Con todo el respeto, se me hace una barbaridad lo que hicieron un señor alcohólico, ató un perro y lo maltrató en la calle arrastrándolo. Y yo pregunto, ¿cuántas marchas hacemos por nuestros hijos que sufren? A veces en la casa al lado, a veces en nuestras propias familias, y con el silencio lo único que hacemos es guardar el sufrimiento o postergarlo. Por último, Elías. Si me ayudan los músicos a pasar de una vez, por favor, pásale, Elías. Elías, a ver, vente. Antes de leer, me dijeron que tú hiciste hoy unos panqués muy ricos que yo comí uno, ¿sí es verdad? Es chef, Elías. Ay, qué bárbaro. Sí, me encantó, ¿eh? Ahora, lee. Es como un pergamino, un papiro. Mire, yo te lo tengo, mira. Derecho a que mi papá y mi mamá me abracen. ¿Querés que te lo tenga y vos lo lees así? Miren, sí, extendelo y yo te lo tengo. Sí. No, ahí quiere tener. Me abracen más y se quieran entre ellos. Fenómeno, ¿eh? Fenómeno. Toma, pásale. Toma. Cubreboca al tono, ¿eh? Qué grande, qué fenómeno. La última. Uf. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escúcheme, padres, por favor, escúchenme. Nada daña más a nuestros hijos que vernos a nosotros los cónyuges pelear. Nada daña más a ellos que vernos agredirse. Nada daña más a ellos que vernos denigrarnos o sobajarnos o desvalorizarnos. Nada. Todo el bullying que sufran en la escuela no es nada a comparación de eso. Nada daña más a nuestros hijos que la indiferencia entre el papá y la mamá. Muchos creyeron que una vez que se casaron y tuvieron hijos, ya el amor el matrimonio se termina. Amar a tu cónyuge es tu responsabilidad ontológica y cronológicamente primaria por encima de amar a tus hijos. Porque tus hijos un día se van a ir de la casa. Y lo que más ministra su corazón es ver la forma como el papá y la mamá se aman. Ahora tú me dirás, bueno, pero yo soy solo, soy sola, somos muchos acá, sí lo sé. Pero tú puedes amar, en primer lugar, respetando la figura de su padre, aunque ya no esté con él o no esté con tus hijos. En primer lugar, respetando la figura que tiene, enseñándoles a honrar y preparándolos para formar una familia como seguramente tú quisiste tener y quizá todavía tengas posibilidad de hacerlo, con un papá y una mamá. Porque ninguna mujer está diseñada para llevar la carga sola. Y si lo han hecho, ha sido por la gracia de Dios. Y ningún hombre está diseñado para llevar la carga sola. Y lo mismo decimos. El diseño de Dios es, el ideal de Dios es una familia donde se reparta, donde haya un equipo.